incumplimiento de la cuarentena absoluta y el toque de queda, arrojó que en las provincias de Chiriquí y Panamá Oeste son donde más se incumplen las medidas. Este viernes pasado, ayer, fueron retenidas 707 personas en un operativo de queda, donde 554 fueron hombres, 115 mujeres y 38 menores de edad. De toda la cantidad de detenidos, este personal está demostrando prácticamente que no tienen la disciplina y no tienen el amor a la patria que todos deberíamos tener. Según un estudio internacional, el 25% de los pacientes de COVID-19 podrían ser asintomáticos y esparcir el virus, por lo que se recomienda el uso de las mascarillas. Manuel Rodríguez de la Cruz, SER TV Noticias. Así es, ya lo sabe, usted también puede hacer sus mascarillas desde casa de una manera en la que evite la propagación del COVID-19 en el país. Y vamos a presentar de inmediato quiénes son nuestros dos invitados de este mediodía. El primero es el doctor Xavier Sáenz Llorens. Bienvenido, doctor, ¿cómo está usted? Hola, muchas gracias por la entrevista y saludos a todo Panamá. Así es, Aracelis, y también estará con nosotros durante toda esta hora la doctora Carmen Martínez, de la Organización Panamericana de la Salud. ¿Cómo está usted, doctora? Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Muy bien, gracias y gracias por la invitación. Qué bueno que estén con nosotros, Araceli, y sobre todo en estos momentos de cuarentena absoluta hay muchísimas personas que están, algunas preocupadas, otros están recibiendo tal vez algún ataque de ansiedad. Pero vamos a iniciar primero, Araceli, con el doctor Xavier Sáenz Llorens. Doctor, desde el punto de vista científico, ¿en qué estado se encuentra Panamá frente al COVID-19? Bueno, como se ha manifestado en previas declaraciones, abril es el mes más peligroso, el mes más delicado del curso de la epidemia, porque en este mes tendremos que valorar si las medidas de cuarentena, todas las otras medidas de mitigación, supresión, están siendo efectivas y cómo están impactando la magnitud y la velocidad de la carga de enfermedad aquí en el país. Así que este mes realmente es de mucha importancia para todo Panamá y para todos los que estamos estudiando esta epidemia, para darnos cuenta realmente si estamos siendo eficaces o si hay que tomar medidas adicionales. Doctor, precisamente hay mucha preocupación en la población porque una de las preguntas más frecuentes en redes sociales es cuándo podríamos llegar a ese pico en nuestro país. Usted hablaba del 15 de abril aproximadamente, pero ¿cómo puede usted mandar ese mensaje a la población para que antes de pensar en este punto tome las medidas preventivas a fin de evitar la propagación de este virus? No, es muy peligroso y temerario dar un número o un día en que va a ocurrir tal o cual cosa. Las experiencias internacionales nos han hecho cautelosos en predecir qué puede pasar, ¿no? De hecho, cuando yo hablaba de mediados de abril, era para realmente ver el impacto que está teniendo la cuarentena. No era que ese día iba a ocurrir alguna inflexión en la curva ni nada por el estilo. A mediados de abril vamos a ver el impacto de las medidas de mitigación, si han tenido repercusión importante, ¿no? Porque normalmente hay un desfase en 2 semanas entre lo que vemos y lo que ha ocurrido con los contagios en el país, ¿no? Así que a mediados de abril vamos a ver si las medidas han sido eficaces, cuán eficaces y qué otras cosas tenemos que adoptar en el caso de que la curva epidemiológica no esté siendo alterado de forma beneficiosa para el país. Así es. Ahora mi pregunta va para la doctora Carmen Martínez. El especial de hoy justamente está enfocado en cómo enfrentar emocionalmente el COVID-19 aquí. Me gustaría saber su opinión sobre ese tema, doctora. Bueno, yo creo que lo primero es que tomemos conciencia de que no estamos hablando de una situación en la que primero le ocurra solo a unos poquitos, ¿verdad? Sino que es una situación generalizada en la que evidentemente hay personas que van a estar más afectadas y que van a tener
de alguna manera una situación un poco particular y por lo tanto va a ser más difícil gestionarla, pero realmente nos toca de alguna manera a todas y todos. Y en ese sentido es muy importante darse cuenta de que es normal sentirse preocupado, sentirse estresado, ansioso y de alguna manera con diferentes miedos, ¿verdad? ¿Quién no le tiene miedo a tener el virus? ¿Quién no le tiene de alguna manera miedo a que las personas cercanas, queridas, vayan a tener también el virus y de alguna manera cómo vayan a poder evolucionar, etcétera? Pero también otros miedos que tienen que ver con precisamente esas medidas que han sido necesarias poner en marcha, como pueden ser la cuarentena, ¿verdad? Muchas personas van a tener que estar trabajando desde casa, otras personas van a tener que estar sin tener ninguna posibilidad, estar desempleados, sin tener la posibilidad de tener ingresos económicos, se cortan de alguna manera la manera de relacionarse socialmente y con muchos familiares, amigos, etcétera, y por lo tanto es difícil mantener una vida cotidiana a todos los niveles. Sin embargo, yo creo que vamos a ir hablando poquito a poco de cómo son esas maneras en las que podemos intentar afrontarlo de manera positiva. Como les decía, es normal sentirse con todas estas miedos, incluso sentirse impotente porque no sé muy bien qué hacer o sentirse de alguna manera confundido con la situación. Hay una gran cantidad de información y no siempre la información es la más fiable y bueno, hay toda una serie de recomendaciones en ese sentido que son muy importantes tenerlas en cuenta para mantenerse, igual que física, emocionalmente, lo más saludables posibles. Así es, doctora, existe demasiada incertidumbre en cuanto al COVID-19, pero una pregunta que le quería hacer era relacionada a los niños. ¿Pueden los padres de familia transmitir este temor o esta ansiedad a los pequeños de la casa? Efectivamente. Uno de los elementos principales respecto a cómo podemos enfocarlo con los niños y con las niñas tiene que ver con cómo lo estemos transmitiendo nosotros. Y como decíamos, es normal sentirse angustiado, estresado, preocupado, confundido, etcétera. Hay muchas maneras, triste incluso. Sin embargo, los niños no se quedan por fuera. Los niños evidentemente también tienen sus maneras de estar enfrentándolo y en algunos casos van a sentirse también muy apegados, en otros más bien están como retraídos. Nos parece que los niños tienen unas conductas un tanto raras, ¿verdad? Que a veces parece como que incluso están regresando a otras etapas anteriores que les correspondería, ¿verdad? A su edad. Y todo esto también son reacciones normales porque estamos ante una crisis y los niños reaccionan a su manera y no siempre sabemos cómo atribuir o cómo entender, ¿verdad? Las reacciones, los comportamientos de los niños y las niñas. Y en ese sentido, lo más importante es mostrarles comprensión en primer lugar, ¿no? Y darles la oportunidad de que estén preocupados, igual que nos tenemos que dar la oportunidad nosotros de sentirnos también preocupados, de sentirnos con esos miedos y con esas ansiedades, ¿verdad? Y en ese sentido, el rol que nosotros como adultos estemos jugando con ellos, el cómo nos estemos transmitiendo con ellos, y con ello no quiero decir para nada que tengamos que estar intentando tener una careta, ¿verdad? El intentar ponernos como si no estuviéramos nosotros así, sino más bien al contrario, compartirlo con ellos, pero de una manera lo más sana posible. Explicarles. Yo creo que uno de los mensajes que me gustaría claramente transmitirle a toda la población es que con los niños tenemos que estar muy claros en cuanto a darles información. No sirve de nada, es totalmente contraproducente no decirles nada, no explicarles. A veces, claro que tenemos dificultades como adultos para saber cómo estar hablándoles a los niños del virus y de todas las consecuencias, cómo explicarles que se tienen que quedar en casita, igual que nos tenemos que quedar todos y todas. Y en ese sentido hay que buscar algunas estrategias que nos sean útiles, como puede ser eso, explicárselo con sus palabras, explicárselo, intentar hacer un esfuerzo para adaptar la información de lo que sabemos básico sobre el COVID y lo que sabemos sobre las maneras de protegernos, ¿verdad? Y transmitírselas con palabras sencillas, con
con de alguna manera una comprensión y un estilo adecuado para ellos. Existen cuentos que se están desarrollando ahora, se están desarrollando diferentes dinámicas. Es importante utilizar las herramientas normales de los niños, el juego, por ejemplo, utilizar la pintura, coger una hoja y dibujar un virus, por ejemplo, y colorearlo conjuntamente, o un cuento y adaptarlo, utilizar los cuentos que ya se están compartiendo y que vamos a seguir compartiendo en redes sociales y demás. Otros elementos que son muy importantes para atender adecuadamente a los niños en esta situación es tener muy clarito las rutinas. Sabemos que el hecho de estar en casa y no poder ir a la escuela, y muchos sí que están haciendo de alguna manera la escuela en casa, y eso también es una sobrecarga y un estrés para los papás y las mamás, pero es muy importante el que sí, intentar seguir unas pautas. No podemos pretender sustituir tampoco a los maestros y las maestras, sino que vamos a intentar hacer lo mínimo para que ellos tengan una vida lo más normal posible. Y como les decía, las rutinas, los horarios es algo muy importante en los niños. Es importante que pensemos en que en la medida de lo posible sean las rutinas los más normales posibles como eran antes, pero muchas hay que adaptarlas a estas circunstancias. Y hay que pensar, y es muy útil, por ejemplo, hacer un calendario y hacerlo, ¿verdad?, en un papel grande y tenerlo a mano y recordarles, sobre todo para los niños más pequeños, pero también para los más mayores que entienden y que, como decíamos, tenemos que compartir con ellos esa información, y fundamental estar escuchándoles, siempre con una actitud muy de escucha, de comprensión y de intentar tranquilizarlos, pero dando la información y adelantándonos en algunas ocasiones a situaciones como hablar de la posibilidad de que algún miembro de la familia también pueda caer enfermo y cuáles serían de alguna manera esos pasos, ¿no? Los niños necesitan, insisto, esa información y necesitan ese espacio también de contención, de tranquilidad, de estar con ellos y de esperar que ellos también van a estar más irritables, más cambiantes de humor fácilmente, van a estar con más dificultades también para afrontarlo, igual que estamos nosotros, pero cada uno a su manera. Sí, doctora, momentáneamente me gustaría preguntarle también al doctor Sáenz-Llorens, el panameño es muy dado a automedicarse. Por ejemplo, si una persona siente en estos momentos un síntoma de resfrío, hay muchos que podrían estar comprando en la tienda algún medicamento X. ¿Podría hablarnos y hacer docencia sobre qué diferencia, o si hay algunos aspectos que tal vez uno podría identificar y saber que, ¿sabes qué?, esto no es una gripe, o si la recomendación es que todo el que tenga algún síntoma parecido al de la gripe se comunique con la línea 169 y con Rosa? Doctor. Bueno, antes de ello yo creo que es importante reforzar las atinadas palabras de Carmen, porque estamos aprendiendo muchas cosas de esta epidemia, de esta pandemia, y algunas cosas incluso son importantes desde el punto de vista de la familia, ¿no? Por ejemplo, se ha reforzado un poco la unión de la familia. Antes, con los hijos, uno veía los PlayStation, los videojuegos, el celular, y ahora por lo menos se habla un poco más en la casa, ¿no? Entonces esa es una manera también de reforzar el papel de la familia en el bienestar de la humanidad, ¿no? Lo otro es inculcar todos los aspectos de solidaridad, ¿no? Yo creo que es importante también mencionarle a los jóvenes de que esto es una cuestión de que hay que ser solidario con los demás, ¿no? Que lo que hagamos mal nosotros puede repercutir en un evento adverso en otra persona. Entonces el concepto de solidaridad humana yo creo que va a ser uno de los grandes aprendizajes de esta pandemia a nivel mundial, ¿no? Y ojalá eso repercute en el futuro en que haya sociedades más solidarias, menos desiguales, en que mutuamente nos ayudemos, o sea, tener un pensamiento más de especie que un pensamiento individual, ¿no? Y el otro tema que es importante es que aunque todos tengamos temor, yo creo que es de mucha relevancia tratar de conservar el humor. El buen humor siempre ayuda a tratar de despejar ese miedo, esa ansiedad, ¿no? Entonces eso es importante también para la salud mental, ¿no? Y seguro que Carmen puede ampliar mucho más que yo en este aspecto, ¿no? Con respecto a la automedicación es siempre peligrosa en cualquier enfermedad, no solamente en el COVID, porque todos los medicamentos tienen eventos adversos, entonces tienen que estar indicados con precisión para tal o cual síntoma. Y algunos incluso medicamentos pueden tener eventos adversos que tienen consecuencias que pudieran ser incluso graves.
Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Hay mucha información no contrastada ahora con respecto al COVID, de que si un tratamiento sirve, de que si no sirve, de que si hay una panacea o no una panacea. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque en tiempo de crisis la información científica incluso se publica muy rápidamente sin evaluación de expertos en revistas de evaluación por pares, y esto puede generar artículos científicos que no tengan tanta validez o tanta contraste, ¿no? Para ser utilizados de forma masiva. Por ejemplo, se habla mucho de que si la cloroquina, que si la citromicina, que si las gárgaras de sal, que si otros medicamentos. Ahora salió también un artículo sobre la posibilidad de usar un antiparasitario que se llama ivermectina, porque tiene una actividad antiviral muy importante, pero todos estos estudios son preliminares, son in vitro o en animales, no necesariamente aplican al ser humano. Entonces es mejor que todos los medicamentos estén siendo ensayados con la rigurosidad científica adecuada para realmente saber qué medicamento pudiera ser útil o no. Yo estoy seguro que en 1, 2, 3 meses van a salir medicamentos potentes, beneficiosos, que a lo mejor alteren un poco el pronóstico de la enfermedad y que mejoren esa posibilidad, ¿no? Pero automedicarse puede ser peligroso, entonces yo realmente aconsejaría no estar tomando medicamentos sin la debida indicación, prescripción de algún facultativo, porque pudiera ser peor el remedio que la enfermedad. Doctor, un elemento importante que quería mencionarle es que con la aparición del COVID-19 muchas personas es normal que se llenen de temor, pero ya se ha reiterado cuáles son esos síntomas, pero queremos que usted como especialista en el tema nos reitere esos síntomas que presentan las personas contagiadas con el COVID-19, porque obviamente se han saturado las líneas 169 y la población en masa ha llamado a estas líneas. Muchas veces imaginamos que tenemos tos, muchas veces imaginamos que tenemos fiebre y no es así. Para que usted nos reitere precisamente esos síntomas generados a raíz del COVID-19. Bueno, hay muchos síntomas que se asocian a todas las infecciones respiratorias y también se han documentado en el COVID, ¿no? Hay que entender también que, por ejemplo, la presentación clínica de las personas es diferente, ¿no? No hay enfermedades sino enfermos. Entonces, una persona puede ser completamente asintomática, o sea, no tener ningún síntoma y haberse infectado. Eso también es importante tenerlo en mente, ¿no? Hay otras personas que pueden presentar síntomas que son muy leves y que son muy similares, por ejemplo, a los de un resfriado o alguna gripe benigna. Y hay ya enfermos que presentan síntomas más severos que pueden poner en peligro su vida y que van a requerir probablemente hospitalización. Entonces, hay diferentes tipos de síntomas y diferentes fases de la enfermedad, ¿no? Entonces, hay una triada, o sea, 3 síntomas que son patognomónicos o que son muy típicos de que una persona puede sospechar que tiene COVID. Y esas son la fiebre, la tos y la dificultad para respirar o la falta de aire. Los más frecuentes son la fiebre y la tos. La dificultad para respirar es menos frecuente, pero ya la dificultad para respirar es un indicativo de que la persona debería tener evaluación médica inmediata y a lo mejor puede requerir hospitalización. Pero antes de la fiebre y la tos, muchas veces aparecen síntomas que son banales y que uno puede decir, esto no es COVID, etc., ¿no? Por ejemplo, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolores en los músculos, en articulaciones, estornudos, algo de congestión en la nariz, diarrea, náusea, e incluso también han aparecido algunos síntomas que pudieran ser extraños para la población, pero que también a veces los vemos en otras infecciones respiratorias o incluso en procesos alérgicos. Por ejemplo, que uno no huela bien las cosas, lo que le llaman anosmia, o que uno no tenga el gusto por las cosas, que pierda un poco el paladar de los sabores, ¿no? Que se llama ageusia. Entonces, todos esos son síntomas inespecíficos que aparecen tempranamente y que pueden ocurrir en cualquier infección respiratoria, ¿no? Pero los 3 principales son fiebre, tos, y después cuando se agrega la dificultad para respirar, que afortunadamente es en la minoría de los pacientes, ahí entonces sí hay necesidad de una toma de muestra y evaluación inmediata.
Estos son los mismos síntomas que podrían presentar los niños y cómo identificar una madre en casa, porque muchas veces los menores no saben pues decir, me duele aquí, siento esto. ¿Cuál sería esa recomendación para las mujeres en casa? Bueno, la vasta mayoría de los niños, por lo que se sabe de todas las casuísticas internacionales en Europa, en Estados Unidos, en China, es que la vasta mayoría de los niños o no tiene síntomas o tiene síntomas muy leves. Entonces, cualquiera puede decir, mi hijo tuvo un resfriado pero no tuvo COVID, pero pudo haber tenido COVID, porque así se manifiestan los niños, ¿no? Sin embargo, no todos los niños evolucionan así, ¿no? Siempre hay un pequeño porcentaje. Acordémonos que la medicina no es 100% ni 0%, ¿no? Siempre podemos equivocarnos si somos absolutos. Entonces, hay niños que pueden tener enfermedad más grave, incluso fallecer. Es muy raro, pero ha ocurrido. De hecho, en Panamá tenemos un fallecimiento. No sabemos los antecedentes de estos niños que tienen enfermedad grave. Pudieran tener algún factor de riesgo desconocido, pero también puede ocurrir. Así que lo importante es saber que en niños es bastante leve el cuadro en términos generales, pero que también pueden tener la enfermedad. Doctora Carmen, nos escriben por acá con el hashtag Yo Me Informo PMA Delmi. Dice, buenos días, desde el punto de vista psicológico, ¿cuál sería la mejor manera de informar a los niños en edades tempranas sobre el por qué se debe quedar en casa y los cuidados que se debe tener a causa del coronavirus? Bien, como les decía antes, ciertamente a todos los niños hay que hablarles de alguna manera de la situación. Y claro, cuando hablamos de niños pequeñitos estamos hablando de aún mucha más dificultad en cómo traducir, ¿verdad? Aquello que conocemos, la información que tenemos sobre el virus, sobre los modos de transmisión, sobre las medidas de protección, fundamentalmente, ¿verdad? Lavarse las manos en el caso de todos, pero muy en el caso de los niños, que quizás no siempre sea tan fácil que lo entiendan. No hay una fórmula mágica como no la hay en muchas otras situaciones, pero es verdad que yo tengo, por ejemplo, mellizos de 2 años, ¿no? Intento, evidentemente, hablar con ellos y hacerles entender, bueno, hacerles entender un poquito que es un virus, ¿no? Hablándoles de un bichito, no sé, cada uno probablemente aquí en Panamá tengan sus maneras también de decirlo de manera más apropiada, más adaptada a su manera de hablar. Y intentamos un poquito que lo entiendan, como les decía, pueden estar jugando, por ejemplo, coloreando, etcétera, y intentar explicar lo que pasa con ese virus y lo que está haciendo que, como muchas personas se están poniendo enfermas, ¿verdad?, hay que quedarse en casa y entonces poner ejemplos. ¿Sabes? Este primito, esta amiga, los otros niños de la escuela, etcétera, o los amiguitos que aunque no vayan a la escuela, etcétera, que cada uno está en su casa, ¿no? El sentir también que los demás niños están en la misma situación. En ese sentido, igual que con los adultos, tenemos la gran suerte de hoy en día contar con tecnología, con teléfono, con llamadas virtuales, con diferentes medios que posibilitan, ¿no?, que siga habiendo ese contacto. Los niños, por su desarrollo, es fundamental que estén en contacto, ¿verdad?, con otros niños. Y en esta situación tienen muchísimo más limitados, una cuestión de distanciamiento físico y social en el que muchos van a estar muy solitos en ese sentido, y al menos tener esos espacios, por ejemplo, para estar viendo y hablando con otros niños es muy recomendable. Intentar buscar, siempre repetir todas las veces que haga falta, pero ojalá con mucha creatividad, y es verdad que no siempre la tenemos, pero es importante hablarles con naturalidad e intentar explicar las bases de que hay un virus, de qué es lo que está pasando con el virus, de cómo se está enfermando la población, y que eso está haciendo que estemos todos encerraditos, pero que gracias a eso, si todo vaya bien, podamos en una temporada lo más corta posible volver a la normalidad, volver a salir a la calle, volver a estar en las actividades de la vida cotidiana. Entonces, bueno, es utilizar de nuevo herramientas que sean útiles para ellos, como el juego en general. Se puede jugar también a que una persona de la familia tiene el virus, qué es lo que pasa, o mejor aún, ejercicios también para juegos en los que estemos hablando también de cómo podemos hacer para protegernos, el crear, por ejemplo, pequeñas rimas, pequeñas canciones para lavarse las manos, para que se acostumbren también a estar ayudando en las actividades de la casa de limpieza, ¿verdad?, de desinfección, que formen parte, que se sientan realmente
parte de todo esto que está ocurriendo. Igual que lo podemos hacer en otras situaciones más normalizadas, digamos, de nuestra vida cotidiana, muy importante que también formen parte y que estemos adaptando de alguna manera esos mensajes y esas formas también de transmitirse, lo que no es lo mismo que una conversación, ¿verdad?, con un adulto, adaptándolo a su manera y adaptándolo a sus recursos, pero haciéndoles eso, partícipes tanto de la información como de los elementos más de protección como tal. Y en ese sentido también quería comentar acerca de la preocupación que tenemos también por exceso. Yo hablo de información, ¿verdad?, a los niños, pero con eso no estoy diciendo que tengamos que estar, y esto vale para adultos, pero muy especialmente para los niños, vale para todos. Un exceso de información continua, especialmente en las redes sociales y demás, nos abruma, no es útil. Es mucho más recomendable dejar 1 o 2 momentos al día para estar dando esa información. Y lo mismo con los niños. Claro, en las redes sociales hablamos de niños más mayores que muchas veces están acostumbrados a manejar las redes sociales. No deben de tener una pantalla en general, ni de televisión, ni un celular con el que estén expuestos a esos intercambios, a esa información continua. La información tiene que ser dosificada porque tienen también que tener un espacio para normalizarse, para jugar. En ningún caso para un niño es recomendable muchas horas, ¿verdad?, de una pantalla, pero en estos casos en los que encima la información es muchas veces muy estresante, muy angustiante, no es muchas veces con eso, como ya se ha comentado, con información errónea y demás, no es lo más aconsejable. Y en ese sentido es importante tener espacios de tranquilidad y espacios de juego y de otros espacios diferentes en los que no tengan nada que ver con la situación actual del COVID. Es importante que haya información, pero bien específica en algunos momentos y no de forma continua. Agregar a lo que usted aporta, doctora, que las personas deben seguir las cuentas oficiales, en este caso @MinsaPMA. Es muy importante en estos momentos donde existe tanto estrés y tanto miedo por parte de la población. Doctora, otra pregunta que me llega utilizando el hashtag Yo Me Informo PMA es ¿qué recomiendan aquellas madres de niños con autismo? Si bien es cierto, ya las autoridades de salud establecieron un horario, creo que es de 3 a 4 de la tarde, para que puedan darle un poquito de espacio a estos jóvenes, pero ¿qué recomienda usted para el tratamiento en casa tomando en cuenta la cuarentena absoluta? Bueno, los niños y las niñas con necesidades especiales son aún más vulnerables, evidentemente, en este tipo de circunstancias críticas, ¿no? Y es más fácil que vayan a tener síntomas más agudos, es más fácil que vayan a tener más dificultades en general con cómo están afrontando la situación. Y lo que serían las recomendaciones generales para cualquier padre o madre o cuidadores en general de los niños es especialmente particular en estos casos. Adecuar la información que les damos en la medida en la que, claro, de todo dependerá de los grados también de la situación del niño o de la niña, pero es importante lo mismo que estábamos diciendo, el que puedan contar con información básica de por qué no están saliendo de casa, que puedan entender por qué estamos todos encerrados, por qué nadie sale, por qué nadie está haciendo las actividades normales de la vida cotidiana y ese aspecto de comprensión, de dar tranquilidad, de dar mucho amor, mucho cariño y estar realmente muy cercanos a estos niños es especialmente importante. Muy claro el hecho de que los niños con necesidades especiales que están siguiendo un tratamiento tienen que seguir con sus tratamientos, es decir, cada vez más, como ustedes saben, se están virtualizando de alguna manera todas las atenciones médicas, ¿verdad? Y en este sentido, la atención médica y la atención psicológica también se está virtualizando y es fundamental buscar cuáles son esos recursos en los que el profesional que ya les estaba siguiendo pueda intentar seguirles por teléfono o por alguna de las plataformas. Las plataformas que, como muy bien conocen en Panamá, el número 169, incluso la plataforma Rosa, tienen mecanismos ya en los que se está integrando toda la parte de la atención en salud mental. Es fundamental que cuando tengan dudas, si no han podido contactar directamente a su profesional de siempre,
contacten también con estos servicios que les van a derivar a los profesionales adecuados que les van a estar orientando de manera más específica. Claro que podemos hacer muchas cosas en cuanto a cuidarnos nosotros mismos, cuidar a nuestros niños, ¿verdad? Pero hay momentos, y sobre todo en personas, en general en adultos, pero muy particular en niños que tienen necesidades especiales como el autismo, es importante contar con esa ayuda profesional y puede ser realmente un gran descanso el poder ayudar a hablar con el profesional y escuchar esos mensajes más específicos para ese grupo de niños. Qué bueno poder hacer docencia en esta edición especial de Yo Me Informo PMA. Y también le quiero preguntar al doctor Sáenz Llorens, ¿qué se sabe del efecto del COVID-19 en mujeres embarazadas y en neonatos o niños, doctor? ¿Qué podríamos decirle a las personas que podrían estar preguntando esto con el hashtag Yo Me Informo PMA? Bueno, por ahora la información que se tiene, aunque los números no son tan altos, es que afortunadamente a las embarazadas les va bastante bien durante el curso de su embarazo, y también a su hijo, al producto de la gestación también le va bastante bien. Incluso no hay contraindicación, por ejemplo, para la lactancia materna. Así que por ahora esa es la información que se tiene. Hay una publicación muy reciente precisamente de un panameño, un ginecólogo, el doctor Paulino Vigil, que ha hecho una revisión sistemática, un resumen de la literatura de todos los casos de embarazadas y recién nacidos, y que precisamente es muy útil para que la gente se informe, ¿no? Aunque la información es halagüeña en cierto sentido, siempre de todos modos hay que tener cuidado porque son números bajos y siempre puede haber algún caso que no evolucione de la forma satisfactoria como han evolucionado los demás, ¿no? Así que hay que tener cuidados especiales con la embarazada y con el parto, ¿no? A la hora de la cesárea o el parto natural, tratar de tomar todas las medidas necesarias para evitar el contagio no solamente de ese bebé después que nace, sino de todo el personal que atiende a la embarazada y a su producto. Doctor, otra consulta que queríamos hacerle es, X familia tiene un miembro COVID positivo. Ellos están en aislamiento domiciliario. ¿Cuál es el trato que tiene que tener esta familia con esta persona? Bueno, si hay un miembro de la familia infectado, esa persona idealmente debería estar en un cuarto solo para ella, aislado, ¿no? Y con todas las medidas de protección necesarias, incluso los utensilios de comer, el baño, todo debería ser exclusivo para esa persona que está infectada, ¿no? Eso con el ánimo de que los demás miembros de la familia no se infecten. Por eso es que en muchos lugares, cuando hay un miembro de la familia afectado, se indica o se recomienda que esa persona pues salga a un hotel o a otro lugar donde pueda ser manejado de forma más individual. Y eso aplica mucho para nuestros países, porque muchas casas, muchos hogares en Panamá son espacios muy reducidos. A veces hay familias que toda la casa es un solo cuarto. Entonces es mucho más difícil en esas situaciones pues no infectar a los demás, ¿no? Entonces por eso es que es importante pues todas las estrategias que se han ido desarrollando en hoteles, en otros lugares, para tratar un poco de impedir la infección dentro de la familia, ¿no? Pero bueno, depende de la situación individual de cada caso. Pero si lógicamente nosotros debemos protegernos cuando salimos, pues mucho más cuando estamos en casa con otros miembros de la familia que no se hayan infectado. Doctor, Panamá ha sido reconocido por parte de la ONU como uno de los países que han tomado en cuenta protocolos realmente interesantes frente al COVID-19. Y también tenemos incluso tecnología médica. ¿Nos podría explicar cuáles son las pruebas de diagnóstico que se están aplicando en estos momentos del COVID-19? Bueno, hasta ahora las pruebas que se han aplicado son las pruebas internacionales y que están validadas, ¿no? Hay que tener también siempre en mente que cuando hay una enfermedad nueva, una infección nueva, se desarrollan pruebas diagnósticas, pero al principio tienen que validarse para saber si son pruebas confiables, ¿no? Porque ahora también, desafortunadamente, muchas empresas se aprovechan de la situación para vender productos que a lo mejor son defectuosos o no tienen la confiabilidad necesaria. Hay que tener un poco de cuidado con qué pruebas compra el país para el análisis masivo de la población, ¿no?
Por eso el aval de estas pruebas se ha ido centralizando en el Instituto Gorgas, que tienen investigadores de mucho prestigio y que saben cómo validar pruebas de laboratorio, ¿no? Entonces, hasta ahora las pruebas que se han utilizado son pruebas que le llaman de PCR, en inglés reacción en cadena de polimerasa, por eso se llama PCR. Y esas pruebas básicamente detectan el genoma o las secuencias genéticas del virus. Y esas pruebas nos ayudan a decir qué persona está infectada tempranamente y si esa persona puede ser todavía contagiosa, porque si la prueba sigue saliendo positiva, tiene potencialmente posibilidades de contagiar a los demás. Esas serían las pruebas ahora mismo aceptadas, que son las universales que se están utilizando en muchas partes del mundo. Pero también se están desarrollando, ya se han desarrollado, de hecho, muchas pruebas que le llamamos nosotros pruebas serológicas, que detectan los anticuerpos contra el virus, o sea, que detectan las defensas que nuestro cuerpo genera para combatir una infección, ¿no? Y esas pruebas son útiles, por ejemplo, para saber qué persona que no tuvo nunca síntomas tuvo COVID. Pero esas pruebas más que nada sirven de forma retrospectiva, ¿no? Para saber lo que pasó anteriormente, hace 1, 2, 3, 4 semanas, meses, años, etc., ¿no? Esas pruebas detectan inmunoglobulinas o anticuerpos, o lo que se llaman las defensas, diferentes, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, que se usan a nivel académico y médico para saber si la persona tuvo la infección, ya generó anticuerpos, y la máxima utilidad de estas pruebas es para saber si, por ejemplo, una persona pudiera ya volver a su vida normal, volver a trabajar, volver a integrarse a la sociedad, porque ya a lo mejor es potencialmente inmune, ya no se vuelve a infectar y no es contagiosa a los demás. Entonces, esos son los dos tipos más importantes de pruebas. Ya las pruebas serológicas de anticuerpos, ya hay en Panamá, se están ensayando ahora mismo por investigadores del Gorgas, investigadores independientes, investigadores de Indicasat, Senacid, para ver la utilidad que tienen esa prueba, la validez que tienen en la población panameña, y eventualmente se van a ir masificando precisamente para reactivar la economía lo más rápidamente posible, que la gente vuelva al trabajo y que no sea un riesgo, ¿no?, para los demás, ¿no? Pero hay que tener también en mente que lo que no se sabe todavía es si la inmunidad es transitoria o duradera. O sea, que una persona puede pasar la enfermedad, ser inmune, pero no se sabe si esa inmunidad la pierde a los meses, al año, o es una inmunidad que queda ya para el resto de la vida, ¿no? Entonces, eso todavía falta mucho por saber, pero es importante también para tener en cuenta qué va a pasar con los pacientes que se infectaron. Así es, eso se trata también de un seguimiento que desde ahora van a dar las autoridades de salud una vez vaya avanzando el comportamiento también de este virus. Tenemos más preguntas y recuerde usted, amigo televidente, que puede utilizar el hashtag Yo Me Informo PMA. Continuamos también con la doctora, porque en este momento es vital la presencia de los profesionales de la salud, de los estamentos de seguridad y personas que enfrentan día a día el COVID-19. Pero estas personas también se pueden ver afectadas. Doctora, mi pregunta es la siguiente: ¿qué consejo usted le da a estas personas antes de entrar en un centro hospitalario? Porque obviamente estar en contacto con los pacientes, con muchos contagiados, incluso con fallecidos, puede alterar el sistema nervioso, incluso de los profesionales de la salud. Es una pregunta muy importante. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que el rol que están jugando los profesionales de la salud, que están cada día, ¿verdad?, trabajando para intentar mitigar y tratar a las personas que tienen el virus, se están exponiendo de manera muy particular y están dándolo todo, ¿verdad? Los profesionales de la salud se van a sentir, igual que toda la población, muy estresados, pero de una manera especialmente particular, porque el riesgo evidentemente es mucho más mayor, pero no solo eso, sino que la carga de trabajo y el reto que supone ese día a día de estar atendiendo a los pacientes es mucho más complejo, yo creo, de lo que en algunas ocasiones nos imaginamos. Están haciendo una labor increíble y aún así muchas veces están sintiendo que son excluidos, a veces en sus propias familias, en la propia sociedad, en las comunidades, porque hay una percepción, ¿verdad?, un estigma hacia cualquier persona que haya que haya de alguna manera ya contraído el virus o que esté en riesgo, ¿verdad? Y en ese sentido
tiene que ser especialmente duro para esos profesionales porque tienen que estar cuidando tanto su salud física como su salud mental de manera muy particular. Y yo creo que recomendaciones generales para toda la población, como el mantener una vida saludable, ¿verdad? ¿Y a qué nos referimos con una vida saludable? Pues nos referimos a una dieta, ¿verdad?, que sea equilibrada, nos referimos a mantener unos patrones de sueño, de descanso, que sean importantes y que sabemos que en el caso de los profesionales de la salud es muy difícil porque muchas veces están expuestos a muchas horas de trabajo, a largas jornadas, y lo hace más difícil, ¿no?, el que puedan mantener ese mínimo de seguir manteniendo el contacto con sus familiares, muchas veces no físicamente, muchas veces no van a poder llegar a sus casas o no van a poder estar directamente viendo físicamente, ¿verdad?, a sus seres más queridos, pero de alguna manera sí que es fundamental el utilizar el teléfono, el utilizar el correo electrónico, el utilizar las diferentes vías, ¿verdad?, virtuales, etcétera, para mantener el contacto. Muchas veces en estas circunstancias, cuando uno está muy sobrepasado, como le puede pasar muy fácilmente a un profesional de la salud, tiene como la sensación de que lo que menos ganas tienes de hablar con alguien, y sin embargo la evidencia nos dice que eso es muy positivo, que hay que intentar animarse a mantener ese contacto social. Es un contacto en el que no hay contacto físico, pero sí social, ¿verdad? Y en este sentido es muy importante el animar a que sigan en contacto con su familia y demás, pero también con colegas, que nos olvidamos que están pasando por situaciones muy parecidas, y ese rato de poder compartir, aunque solo sea para escucharse mutuamente y poder desahogarse, es una herramienta que puede ser muy útil y que puede de alguna manera hacer que se siga. Otro elemento importante relacionado con la vida saludable es, bueno, las rutinas, dentro de que muchas veces los turnos no posibilitan, pero en la medida de lo posible, como decía, el descanso, pero también un mínimo de rutinas que le permitan también hacer alguna actividad que sea agradable, que sea ojalá relajante, y utilizar, que esto es algo que nos ocurre muy a menudo en las crisis en general, en las situaciones difíciles de la vida, nos olvidamos de esa caja de herramientas, de esa mochila de recursos que tenemos y que son muy útiles. Volver a intentar como recordarse en otros momentos de mi vida difíciles qué hice yo para intentar sentirme mejor. Y este es el momento de poner en práctica la memoria y acordarse de estas situaciones. Los profesionales de la salud muchas veces han vivido ya situaciones muy difíciles, aunque esta es especialmente particular y no todos los profesionales han estado ya en una situación de emergencia. Y es recomendable al menos que busquen aquellos recursos que sí que les han servido en otras ocasiones, y reitero la importancia del mantener el contacto con las personas cercanas. Así es, doctora, y sobre todo quizás sea muy pronto para evaluar esto, y hay seguramente marcas emocionales que podrían quedar después de haber pasado la crisis del COVID-19 a nivel mundial. Quizás el elemento de lavarse más las manos, el elemento de mantener la distancia social, el elemento de no saludarnos tan cercanamente como somos los latinos. Desde su perspectiva, ¿usted considera que habrá un antes y un después? Bueno, yo creo que claro que esto nos va a marcar de una manera o de otra a todos. Yo creo que esto evidentemente es una situación sin precedentes que va probablemente a marcar, pero yo creo que va a marcar y sinceramente creo que hay que buscarle también esa parte de oportunidad, esa parte positiva. Yo creo que por una parte el pensar que estrategias como tan básicas como el lavado frecuente de manos es algo que ojalá nos quede para el futuro, ¿verdad? Yo creo que lo estamos aprendiendo todos de manera muy regular y creo que va a ser uno de esos comportamientos sanos que nos vamos a quedar con ellos, y esto, como sabemos, nos va a prevenir de muchas enfermedades. Así que ese tipo de aprendizajes para el futuro que nos vaya a cambiar, creo que hay que verlos como positivo. Otros, yo creo que hay que pensar en también esa manera de reinventarse en cuanto a la manera de relacionarnos, ¿no? El estar en casa y que lo vemos como algo tan aburrido muchas veces, tan difícil, y como nos decía también el doctor Sáez Llorens anteriormente, también es un momento para estar
en familia y hablarse más de lo que normalmente tenemos tiempo para hacer, ¿verdad? Es un momento en el que tenemos que aprovechar también para hacer todas aquellas cosas que nunca tenemos tiempo y que siempre decimos ojalá tuviera un poco más de tiempo en casa. Hay que aprovecharlas y el número uno, aprovecharse de los propios personas, de los que tengan la oportunidad de estar con otras personas en su familia, ¿verdad? Es en ese sentido mucho más difícil aún para las personas que tienen que estar solas en su casa, ¿no? Pero en cuanto a al impacto que pueda tener a posterior, lo que nos dice también la experiencia, la evidencia, es que las crisis, claro que nos hacen de algo, que nos marcan de una manera o de otra. Pero en ese sentido yo querría recordar un concepto que algunos conocen, que es el de resiliencia, que es el haber aprendido a partir de esas situaciones de la vida a precisamente reaccionar de mejor manera, el tener más recursos. Yo creo que nos tiene que servir también para tener más recursos para el futuro. Recursos pensando en lo que viene después, ojalá en la vida cotidiana normal, y pensando en otros posibles momentos en los que haya dificultades, ¿verdad? Y haya que poner en marcha algunas de las indicaciones que ahora mismo tenemos y que tenemos que estar respetando, ¿no? Yo creo que la responsabilidad en este sentido nos puede servir también para acordarnos de las experiencias de solidaridad, de las experiencias positivas que en estos momentos estamos viendo y que deberíamos de estar compartiéndolas cada vez más, y acordarnos que realmente están habiendo gestos muy positivos de apoyo mutuo. Acordémonos de las personas que más solas están y que necesitan también nuestro apoyo, una llamada, un acercamiento, un preguntar cómo están las otras personas, el organizarse de alguna manera en las propias comunidades. Creo que es uno de los elementos importantes para el ahora, pero también para el futuro, para el estar pensando en que una vez que pase todo esto, cómo habrá cambiado la sociedad. Doctora Martínez, tenemos más preguntas utilizando el hashtag Yo Me Informo PMA, y Kikito924 nos pregunta lo siguiente: me gustaría saber aquellas personas con parejas que no viven juntas, cómo pueden manejar de manera emocional el no verse durante este periodo de cuarentena. Y yo quiero agregar algo más a esta pregunta: ¿cómo hacen los padres que están separados en este momento, sobre todo con los hijos, cómo ellos pueden entender esta situación? Bueno, yo creo que es una pregunta también muy importante. Evidentemente es mucho más difícil, como decíamos anteriormente, las personas que no pueden estar físicamente cercanas a los seres más queridos, a sus propios familiares o a su novio o a su pareja, ¿verdad?, con el que no pueden estar en estos momentos en la misma casa. Es fundamental mantener el contacto y, como decíamos, a veces lo que nos pasa en estas situaciones es que no tenemos casi ni ganas de hablar con nadie, no queremos estar disponibles, nos mantenemos como distantes, y sin embargo es el momento para hacer ese esfuerzo. Y aunque haya momentos en los que nos puede incomodar, la mayor parte de las veces cuando hacemos ese esfuerzo nos va a ser positivo. Claro que es muy duro no tener a esa persona tan querida cerca, y en el caso de los niños que no puedan estar con sus padres directamente, claro que es algo muy duro. El consejo más importante es mantengan el contacto a distancia. Y esto va también para las personas, por ejemplo, que tienen que estar hospitalizadas y que sabemos que tienen muchas dificultades para tener el contacto. A veces son los propios profesionales de la salud quienes están haciendo ese contacto porque las personas no pueden hacerlo directamente. Y los profesionales de la salud están sobresaturados, lo sabemos, pero es un gesto magnífico el que están haciendo en muchos casos, en la medida de sus posibilidades, para poder acercar, ¿verdad?, a las familias, acercar esa posibilidad de al menos tener algo de noticias, y ojalá si pueden al menos escuchar la voz, ¿verdad?, mutuamente. Lo más importante es eso, mantener la calma, buscar una vez más esas estrategias para que no le sobrepase la situación, ese estrés, esa dificultad para no estar cercano a esas personas que tanto queremos, pero que de alguna manera mantener el contacto, el preocuparse por el otro, el estar escuchándose mutuamente, creo que es la oportunidad más importante, a pesar de que evidentemente eso no le quita una carga de dureza importante. Así es, muchísimas gracias, doctora. Doctor Sáenz-Llorens, me gustaría escuchar desde su punto de vista cuáles serían las proyecciones del COVID-19 frente a las acciones que ya se han comenzado a tomar. Es decir,
Hoy arranca, bueno, hoy es cuarentena absoluta, nadie sale hoy, pero se espera que durante los próximos 15 o durante los próximos 14 días puedan disminuir la cantidad de contagios. ¿Cuáles serían sus proyecciones frente a las acciones ya tomadas en el país? Bueno, en primer lugar es importante mencionar que cualquier proyección que se haga está sometida a muchas dudas e incertidumbres, ¿no? Entonces, a riesgo de que uno se equivoque, porque todavía faltan muchas respuestas a preguntas científicas, lo que te podría decir, basado en lo que la gran parte de la comunidad científica estima, es que esto va para largo, ¿no? El virus muy probablemente llegó para quedarse. Cualquier virus nuevo en una pandemia puede infectar a toda la población. Así que esto va para lo largo, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, es muy probable que a corto plazo, cuando digo a corto plazo, hablamos de pocos meses, nosotros podamos tener tratamientos más efectivos que mejoren el pronóstico, ¿no? Y eso hará que la enfermedad sea tratable y mucho más manejable, con menos posibilidad de gravedad, ¿no? Eso lo esperamos todos en la comunidad científica, aunque somos cautelosos, ¿no? Este es un optimismo que tiene que ser cauteloso porque no es fácil a veces en ciencia predecir qué va a ocurrir, ¿no? Lo otro es que para el próximo año seguramente el virus estará circulando y a lo mejor se integra al repertorio de virus que causan infección respiratoria todos los años. Entonces, lo más seguro es que vayamos a necesitar vacunas efectivas precisamente para inmunizar a la población y que las personas estén protegidas por la herramienta preventiva más eficaz que se conoce en el mundo, que es la vacunación. Eso sería como las proyecciones a futuro, ¿no? En cuanto a las proyecciones de las medidas de cuarentena, de mitigación, supresión que estamos realizando en Panamá, la experiencia de otros países nos indican de que muchos países han adoptado periodos de cuarentena de entre 3 semanas, incluso hasta 2 meses, hasta 8 semanas, ¿no? Como en el caso de la provincia de Hubei en China. Pero que después, cuando uno afloja las medidas estas rigurosas, pueden darse repuntes de la enfermedad en el tiempo, ¿no? Porque el virus sigue por ahí circulando y el virus es nuevamente importado por viajes, etcétera, ¿no? Así que las medidas no pueden ser flexibilizadas de golpe. Tienen que ser a lo mejor medidas que aprieten, aflojen de forma intermitente según la progresión de la enfermedad y el número de casos que se está presentando. Así que todos esperamos que para mayo, ojalá, si la cuarentena en Panamá es eficaz, y en abril, a finales de abril, podamos estar viendo alguna esperanza de que ya la curva no solamente se ha aplanado, sino que pudiéramos estar en la pendiente descendiente ya en el número de casos nuevos. Es posible que para mayo nosotros podamos ver un relajamiento un poco de las medidas de cuarentena, empiece a haber una flexibilización, a lo mejor todavía no total, sino con toques de queda, con algo de restricción de la movilidad. Y ojalá que las medidas estas, las pruebas serológicas que yo mencioné anteriormente, nos puedan ayudar para permitir que personas que ya supuestamente son inmunes, y digo supuestamente porque todavía hay información científica que no se conoce con precisión, que puedan regresar a la sociedad y que no sean contagiosas, ¿no? Para que se reactive la economía, ¿no? Porque acordémonos que Panamá, la informalidad laboral es extraordinaria, entonces no es fácil tener un impacto no solamente económico, sino social demasiado riguroso, porque esto afectaría también el hambre y el bienestar de las personas, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ser evaluado en su conjunto, ponerlo en el equilibrio, que es lo más importante en un momento determinado. Lógicamente, el imperativo ético más importante a mi juicio es salvar vidas. Y después de salvar vidas, entonces tenemos que evaluar cómo hacemos que haya flexibilización en el impacto económico y social para que la máxima cantidad de personas puedan sobrellevar esto de la mejor manera posible. Muchas gracias, doctor Xavier Sanyoren, quien nos ha acompañado precisamente durante esta hora de Yo Me Informo PMA. Ahora establecemos nuevamente el contacto con la doctora Carmen Martínez para que nos dé ese mensaje final a toda la población. Adelante, doctora. Bueno, yo creo que lo que me gustaría transmitir es que, como hemos comentado,
hay muchas reacciones que son totalmente normales, como pueden ser el miedo, la preocupación, el sentirse especialmente triste, como con signos que tienen que ver más con la depresión, ¿verdad? Y en algunos casos con una gestión complicada, ¿verdad?, del control de nuestras propias emociones, y en ese sentido pueden haber situaciones de conflicto, de violencia, que no hemos comentado anteriormente en la familia. Es importante estar atentos y estar buscando una manera de atender a esas necesidades y de pedir apoyo profesional cuando sea necesario. Hay muchas acciones que se pueden llevar a cabo en casa para poder estar afrontándolo de buena manera, como es una vida saludable, una dieta que sea bien equilibrada, ¿verdad? El hacer algo de ejercicio físico en la propia casa. Hay muchas modalidades hoy en día para tener tablas de ejercicio, para tener diferentes posibilidades para que en una misma habitación uno pueda estar haciendo algo de ejercicio, mantener las rutinas, muy importante para los niños, hablar de lo que está sucediendo con los niños y en general estar bien informado. Y en ese sentido las fuentes de información fiables son las del Ministerio de Salud, también de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, y es importante estar bien informado, actualizado, pero al mismo tiempo dar momentos específicos, darse esos momentos específicos para esas informaciones y no estar pendiente todo el tiempo de las redes sociales, etcétera. Es muy importante mantener el contacto, ese contacto no físico, sino virtual, con las personas que no están en la propia casa, ¿verdad? El estar manteniéndose y preguntar acerca de los otros, tener esos gestos de solidaridad, de apoyo mutuo, cuidarse a uno mismo y cuidar también a los demás, pensar en quién en estos momentos no está teniendo apoyo y cómo puedo hacer la diferencia también en ese sentido, ¿no? Creo que es importante además de darse cuenta de estas reacciones que podemos tener y que hay que estar cuidándolas especialmente y viendo cómo yo mismo puedo estar haciendo para atenderlas y cómo puedo estar atendiendo también las necesidades de los niños, de los adultos mayores, que pueden tener necesidades, ¿verdad?, muy particulares, pero el también estar pendientes de las demás personas que nos pueden necesitar. Y en los momentos en los que nos sentimos desbordados, acudir a un profesional de la salud, igual que en otros momentos, pero especialmente en estos. Para eso existen diferentes servicios, como dentro de la propia línea del 169 o en la plataforma Rosa, que pueden acceder a diferentes servicios. Se ha organizado una red intersectorial de salud mental en Panamá y hay muchas organizaciones implicadas más allá del sector salud. También está implicado Meduca, Mides, SEMIAF, el INSAM, el Colegio de Psicólogos, la Sociedad de Psiquiatría, etcétera, etcétera. Y hay numerosas acciones que se están cada vez coordinando mejor. Hay ayuda profesional disponible. Hay también que tener en cuenta que las personas que ya tenían una condición de salud mental previa, en estos momentos muy especialmente requieren una continuidad de su tratamiento. Busquen la manera de contactar a los profesionales de la salud para mantener ese tratamiento también. Busquen información fiable, como bien les decía, y sobre todo cuídense mucho y cuiden de los demás. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Hablaba la doctora Carmen Martínez, ella es representante de la OPS en Panamá y Betseray. De esta manera concluye este informe de Yo Me Informo PMA en el día de hoy. Protégete, Panamá, quédate en casa. Así es, Araceli, y sobre todo reiterar los números. Si usted siente que tiene algún síntoma de COVID-19, 169, y nos envían por acá que la línea 147 es específicamente para atención psicológica, así que si usted tiene una situación, usted puede contactar a este número y los expertos los van a estar atendiendo. Araceli, también recordémosle a la ciudadanía, envíen su mensaje o su pregunta para las autoridades con el hashtag Yo Me Informo PMA a las redes del MINSA PMA y por supuesto en la conferencia de hoy de la tarde o en la conferencia de todos los días a las 6 de la tarde, le estarán respondiendo y las que no, aquí en SER TV de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Bueno, excelente tarde. Hasta mañana. Chao.